Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Daniel Flores, Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a la tercera clase de hermenéutica bíblica. Estamos analizando el libro de hermenéutica del Dr. Terry. Este libro tiene una gran relevancia a nivel mundial, un libro de los pioneros en difundir la hermenéutica bíblica y defenderla, generando una serie de conceptos básicos e importantes para la hermenéutica actual. Disfrutemos de esta interesante clase y de sus comentarios respectivos y comentemos a Terry. Pero antes de comenzar con este interesante tema de hermenéutica, vamos a invitarlo para que visite la página de su servidor. Tenemos varias páginas, tenemos esta página en página web gratis. Son páginas gratuitas que usted puede acceder, donde tiene la relevancia de que resume todos los videos que vamos grabando. Si algún video lo editamos y traemos otro mejor, pues quitamos aquel del curso que llevamos y presentamos digamos así, el mejorado. Entonces aquí tenemos una cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos los videos de gramática griega para que usted pueda escoger. Recordarles que los últimos son los mejores. Tenemos cursos de análisis gramaticales, tanto el curso de hermenéutica como el curso de griego, clases de griego, como el curso de análisis gramaticales. Son cursos que van de la mano. Todos tienen una relación y por lo tanto todos son importantes para la iglesia. Por lo tanto, aquí están resumidos. También viene qué dice la Biblia en los programas y los de hermenéutica que estamos comenzando a grabarlos. Los insto entonces para que visite estas páginas. Tenemos otra página en Overblock, una página un poquito más selectiva. También lo insto para que usted la visite, para que entre a estas diferentes páginas y vea los diferentes menús que aparecen ahí. Aparecen las gramáticas griegas, el análisis gramatical y otros temas más. También quiero invitarlo para que sea parte de este grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Este grupo no es un grupo de debates, es un grupo para compartir temas teológicos, temas hermenéuticos, etc. Aquí vienen todos los videos que yo voy grabando en orden, compartiendo con ustedes los diferentes videos para que usted también sea edificado. La forma más fácil para ingresar a estos elementos es escribir en Google mi nombre y ahí vienen los diferentes temas para que usted ingrese. Ahí vienen las páginas de la Casa de Oración, tanto de página web gratis como la de Overblock, así como el canal de YouTube, Facebook, etcétera, para que usted sea parte de este proyecto para formar líderes cristianos a nivel mundial. También quiero invitarlo para que se suscriba a esta herramienta exegética, excavadigital.com. Es más que un diccionario, no es un diccionario, es algo más que un diccionario. Excavadigital.com es una herramienta para traducir textos, nos ayuda en la exégesis, nos ayuda en el método teológico gramatical, porque vienen todas las palabras del Nuevo Testamento con su respectivo análisis gramatical y estamos incluyendo elementos nuevos importantes para los líderes cristianos, concretamente las personas que desean traducir textos griegos al español.
sobre todo traducir el Nuevo Testamento. Parte de ese ejemplo lo tenemos con los análisis gramaticales, los programas de análisis gramaticales. Esta herramienta trae todos los textos donde aparece esta forma griega que aparece en el Nuevo Testamento, aparece el paradigma y muy pronto más elementos más. Los insto para que me acompañen, fácil de usar. Y los primeros días gratuitos, posteriormente, entonces sí me ayudan con una colaboración para poder sostener la página y también agregar más elementos. Comencemos con los comentarios a la hermenéutica del Dr. Terry. Esta es la clase número 3. No vamos a ahondar en esto porque en los primeros programas lo vimos. Este es Milton Spencer Terry. Y su libro, que podrían adquirirlo ya sea por internet o comprarlo en alguna librería. Ese libro que no debe faltar en nuestras bibliotecas cristianas. Nada más mencionar que Milton Terry nace en 1840 y muere en 1914. El libro que estamos analizando tiene una cantidad de elementos. Ya vimos el capítulo 1, vimos el capítulo 2 y hoy vamos a ver la hermenéutica en general. No hemos ingresado a la segunda parte, estamos dando esta primera parte. Por eso es muy importante estos programas, que usted tome apuntes, que usted no se canse, porque en realidad esto es como leerse un libro, solo que lo vamos comentando. La perspectiva que vamos a ir viendo es la perspectiva de Terry, la perspectiva de un experto en hermenéutica y por lo tanto muy respetable. Pero vamos a ir analizándola. Por supuesto, como todo escritor, pues tiene elementos buenos y tiene elementos malos. Tiene elementos con los cuales estamos de acuerdo y tiene elementos con los que no estamos de acuerdo. Es decir, es como todo ser humano, donde encontramos elementos positivos y elementos negativos. Y nos dice el Dr. Terry, en la base de todo escrito inteligible, ¿verdad? Todo escrito que se pueda entender, se hallan ciertos principios generales de pensamiento y de lenguaje. Usted toma cualquier libro y en todo libro, ¿verdad?, usted va a encontrar principios generales de pensamiento y de lenguaje. Cuando una mente racional desea comunicar su pensamiento a otra, se vale para ello de ciertos medios convencionales de comunicación. Si yo quiero comunicarle a usted algo, yo me valgo del lenguaje, que es simbólico, pero que transmite mi idea de una manera clara. Es decir, yo quiero darte un mensaje claro. Dice que se supone comprensibles para ambas. Si yo quiero darle a mi iglesia una predicación clara, tengo que hablarle con una serie de signos convencionales de comunicación que ellos entiendan, ¿verdad? Si yo le hablo a una comunidad hispana solo en inglés y no hablan español, no hay una comunicación. Igualmente, si hablamos, tiene que ser un lenguaje que sea comprensible. Yo no puedo llegar con un lenguaje demasiado erudito, demasiado científico, demasiado filosófico, demasiado teológico a un grupo de personas que en realidad no tienen ninguna de estas bases, que tienen un lenguaje popular. Si yo quiero comunicarme, tengo que hablarles de una manera popular. Pero si yo quiero comunicarme, tengo que hacerlo. Si no quiero comunicarme, les hablaré de la manera que sea. Las palabras de significado y uso definido sirven a este propósito en todos los idiomas. Por consiguiente, si uno entiende los pensamientos escritos de otros, debe conocer el significado y uso de sus palabras. Obviamente, lo que les acabo de decir.
En general sostenemos que la Biblia, como cuerpo literario, la Biblia es un libro de literatura, él debe interpretarse como todos los demás libros. Obviamente hay que entender bien esta expresión. La Biblia no es un libro como todos, porque es un libro de fe. Es un libro de fe, es un libro que usted no puede interpretarlo, por eso hay que aclarar esta frase. Es un libro literario donde nosotros aplicamos las leyes que usamos para analizar libros, obras literarias antiguas. Se usa lo mismo, digamos, usamos una especie de criterios científicos, digámoslo así, literarios, gramáticos, históricos, para poder entender un libro. Y esos mismos principios se le aplican a la Biblia. Pero cuando decimos que se interpreta como los demás, hay que tener cuidado en no irse al extremo y decir, bueno, entonces yo voy a leer la Biblia como leo un libro de filosofía. No se refiere a eso. Se refiere a que yo le aplico a la Biblia una exigencia de análisis muy parecida a la que le aplicamos a todos los libros. Si yo voy a estudiar los libros de Homero, la Ilíada, y quiero analizarlos, yo aplico un criterio científico para hacerlo. Ese mismo criterio lo aplico a la Biblia, para conocer su estructura y conocer otros elementos importantes. Tanto los escritores de sus varias partes, como a quienes asumen la responsabilidad de explicar lo que ellos escribieron, debemos suponerlos en armonía con las operaciones lógicas de la mente humana. Es decir, ellos escriben como escribe todo el mundo, con el deseo y la intención de que las personas las comprendan. Es decir, están en armonía con las operaciones lógicas de la mente humana. No son personas que en realidad escriben algo que está fuera de lo común. En la base de todo escrito inteligible, bueno, ya lo vimos, el objeto primordial que un autor se propone al escribir es que se le escudriñe diligentemente, ¿cierto? El objetivo principal cuando yo escribo un libro, ¿qué es lo que yo quiero? Es que la gente lo escudriñe, lo entienda, lo comprenda. Porque dice, con frecuencia acontece que a la luz de su propósito principal se entienden más claramente los detalles de su composición. ¿Está bien? A la luz de su propósito. El propósito, el objetivo o el objeto, como le llama él. Cuando yo lo tengo claro, cuando sé cuál es el objetivo principal, qué es lo que el autor pretende, cuando yo veo a Mateo y entiendo cuál es el propósito de Mateo, cuál es el propósito de Marcos, Lucas, etc., yo puedo entender mejor los detalles. Entonces yo leo un texto y digo, bueno, el objetivo de Mateo es este. Y entonces yo puedo entender esos detalles pequeñitos, ese versículo que estoy analizando. Junto con el objeto, es decir, el objetivo, el propósito principal del libro, debe estudiarse también la forma de su estructura. Entonces tomamos la estructura y la analizamos. Debe discernirse la relación lógica de sus varias partes. Es decir, esa misma estructura tiene una relación. Lo mismo que cuando hacemos un discurso. No estoy diciendo que los libros son un discurso. Pero que llevan digámoslo así, una relación, digámoslo así, una intencionalidad a la hora de transmitir el mensaje. Los evangelios vemos a un geógrafo tratando de escribir y llegar al final, que es la resurrección de Cristo, que es la que de alguna manera le va a dar sentido a todo el evangelio. Pero, ¿cuál es el objeto? Es probar que Jesucristo es el Mesías. Es probar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es probar que Él es nuestro Salvador. Y por eso, aunque los sinópticos es una obra,
una sola obra que así se escribió al inicio y de la cual se toman los 3 evangelios sinópticos, pues tienen un objetivo y tienen una estructura donde esa estructura concluye con la resurrección de Cristo y con la ascensión. Hay una relación lógica de todas sus partes. Incluso hay relaciones lógicas en esa estructura, por ejemplo, en lo que son parábolas, sanidades, discursos, etcétera. Entonces, a eso se refiere. Entonces son 3 cosas. Una comparación amplia de todos los libros relacionados entre sí o de pasajes similares de escritura es de sumo valor. Muy importante relacionar varios libros entre sí. Hay una relación grande, extensa, entre los evangelios sinópticos. Podemos hacer una relación de las cartas de Pablo. Algunas cartas tienen una relación más que otras cartas y así sucesivamente. Dice que de ahí con frecuencia la comparación de un pasaje con otro sea suficiente para aclararlo todo. Cuando encontramos contradicciones en la Biblia, muchas veces lo que nos falta es investigar. Investigar para descubrir que la Biblia no se contradice. Y los cristianos mantenemos la idea de que la Biblia es una obra literaria, pero es una obra literaria planeada por Dios y que Dios ha hecho llegar a nosotros. Por eso creemos que es la palabra de Dios o que en ella está la palabra de Dios. Y entonces para nosotros es muy importante entender y comprender que la Biblia tiene sus objetivos y que a veces a este autor, a Pablo, le interesa rescatar en este elemento. Y a veces deja de lado un elemento que parece contradictorio con uno de otro lugar. Entonces hay que leer la integralidad. Si yo me agarro solo de un libro y solo de un versículo, lo que voy a crear son confusiones. Pero si yo veo un versículo y yo digo voy a hacer un análisis de las palabras de este versículo, yo voy a entender mejor el texto bíblico. Dice que especialmente importante para el exegeta es el transportarse mentalmente a la época de un escritor antiguo. Aquí juega un papel importante la historia. Dije, estudiar las circunstancias que rodeaban al escribir, mirar al mundo desde el punto de vista del escritor. Yo no puedo incluso leer un libro del Nuevo Testamento como si fuera un libro del siglo XXI. Porque en realidad nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Ni puedo leer la Biblia como si fuera un libro científico o filosófico, porque en realidad voy a topar con pared. Estos principios generales son igualmente aplicables a la interpretación de la Biblia, como a todos los demás libros. Con mucha propiedad se le designa con el nombre de hermenéutica general. La hermenéutica general es el conjunto de, digámoslo así, de herramientas para poder analizar un libro, interpretarlo. Y esos principios se lo aplicamos a la Biblia y se lo aplicamos a otros libros históricos. Dice que estos principios son de la naturaleza de las doctrinas fundamentales de alcance amplio. Para el intérprete práctico se transforman en otras tantas máximas, postulados y reglas fijas. Los tiene en su mente como axiomas y con consistencia uniforme los aplica en todas sus exposiciones. Esos elementos que vamos a ir mencionando para analizar una obra literaria deben ser parte de nuestra vida si queremos acercarnos a la verdad y no decir disparates. Es evidente que la admisión de un falso principio en el método de un intérprete es suficiente para viciar todo su proceso exegético. Si nosotros utilizamos falsos principios para interpretar la Biblia, pues podemos llegar al error, podemos llegar a la herejía.
Cuando hallamos, por ejemplo, en la interpretación de ciertas partes de la escritura, no hay dos intérpretes de toda una misma clase que concuerden, tenemos buenos motivos para suponer que algún error fatal anda escondido en sus principios de interpretación. Si los dos piensan distinto, uno de los dos está equivocado. Pero no podemos decir los dos tienen la razón o los dos, bueno, puede ser que los dos estén equivocados. Pero no podemos decir que hayan interpretaciones relativas de la Biblia, de ninguna manera. Es bien seguro que los escritores bíblicos no tuvieron el propósito ni el deseo de ser malentendidos. Ni tampoco es razonable, y vean qué importante esto, no es razonable suponer que las santas escrituras, que la Biblia, dadas por inspiración, tengan la naturaleza de un enigma a fin de ejercitar la ingenuidad del lector. Es decir, no es posible creer que la Biblia esconde ocultos mensajes subliminales que solamente algunos elegidos van a entender. No, la Biblia fue escrita de manera que la iglesia la comprenda y la entienda, y se buscó la forma didáctica más simple para que la gente la entienda. Solo que los años, los siglos nos han distanciado de ella, y entonces para entender la Biblia hay que estudiar y hay que leer y hay que escuchar diferentes posiciones, no hay que cerrarse. Y eso de que yo entiendo la Biblia porque Dios me revela lo que ella dice, eso es uno de los casos más tristes, donde se han dado más abusos de una interpretación totalmente equivocada. Yo le pedí al Espíritu Santo que me iluminara este texto y salimos con un disparate. Y hacemos que el Espíritu Santo sea mentiroso, porque el Espíritu Santo no nos reveló eso. Hay dones de Dios en la Escritura, y el don de ser maestro es un don de Dios también. Y hay personas que tienen ese don de enseñar. Hay pastores que se convirtieron al Señor y en 3 días están predicando como si fueran teólogos y dicen un montón de disparates. Porque en realidad Jesucristo formó a los apóstoles varios años. Y los formó y después los llenó del Espíritu Santo para que fueran formados a dirigir la iglesia. Entonces, sí es importante creer que la Biblia trata de darse a entender de la mejor manera. Dice que debe esperarse que los sanos principios de hermenéutica sirvan de elementos de seguridad y de satisfacción en el estudio de la palabra de Dios. Eso es lo que esperamos, ¿no? Ya hemos definido el método histórico gramático en los cursos que yo hago de análisis gramatical. Uso el método gramático, el histórico muy poco, porque en realidad usar este método histórico gramático requiere bastante tiempo, y es importante que cuando nosotros hacemos un análisis y veamos esto, el método histórico gramático, pues le dediquemos el tiempo necesario para hacer una investigación clara. Yo uso el gramático y a veces en un versículo duro a 1 hora y a veces hasta más. Si le agregamos el histórico es mucho más rico todavía. Entonces, este método histórico y gramático de interpretación, distinguiéndolo del alegórico, todavía tenemos personas que usan estos métodos, el místico, el naturalista y otros que han prevalecido más o menos. Nosotros usamos el método histórico gramático. El sentido histórico gramático de un escritor es una interpretación de su lenguaje. Tratamos de interpretar el lenguaje que se usó, tales como las leyes de la gramática. Por eso hay que conocer la gramática. Los hechos de la historia lo exigen, ¿verdad? No es agarrar un versículo y decir yo creo y me parece. No, es decir, hay que estudiar.
Para enseñar la Biblia tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que conocer. Y algo muy importante, si no sabes griego, tenemos que buscar la forma de aprender griego, porque eso nos abre un panorama más amplio y no es complicado. Como muchos dicen que no es muy complicado, no es complicado. Es sencillo, nada más que ojalá que aprendamos todos los días un poquitito. No se preparó un lenguaje nuevo para los de las escrituras. Ellos se conformaron al lenguaje corriente del país y de la época. El lenguaje bíblico no es un lenguaje celestial. No es un lenguaje que no va a entender la gente y que solamente van a entender ciertos elegidos. Es un lenguaje de su tiempo que se puede aprender y mucho más fácil que el español, pienso yo. De otra manera, sus composiciones hubieran sido ininteligibles. ¿Por qué entendemos la Biblia? Porque fue hecho en un lenguaje de hace 2000 años en el caso del Nuevo Testamento. El revestimiento o arreglo de las ideas en las mentes de los escritores bíblicos se origina en el carácter de las épocas, el país, el lugar, la educación en que cada uno tocó actuar en esos contextos. Por eso, a fin de determinar sus modismos peculiares de expresión, es necesario conocer aquellas instituciones, influencias por las cuales se formaron o fueron afectados. Hay que ir a la historia y conocer que realmente quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, cuál era la situación política que se vivía en el momento, la situación religiosa, social. Tenemos que conocer eso para poder hacer una buena interpretación. Es necesario que prestemos atención definiciones y construcciones que un autor da a sus propios términos y jamás pensar que intenta contradecirse y confundir a sus lectores, como lo vamos a ver ahorita en unos ejemplos al final. Debe estudiarse el texto, así como la conexión de ideas, estudiarse el texto, la conexión de ideas, a fin de entender el asunto general, el plan y el propósito del escritor, el objetivo, cuál es el objetivo del libro, como lo vimos. Pero muy especialmente es necesario determinar la correcta construcción gramatical de las frases. Es decir, tenemos que ver, entender griego. Si vamos a ver el Nuevo Testamento y si vamos a hacer análisis del Antiguo, pues hay que conocer hebreo para entender la correcta construcción gramatical. Y de esa manera se nos va a abrir un montón la perspectiva. El sujeto y el predicado y las cláusulas subordinadas deben analizarse cuidadosamente. Todo el documento, libro o epístola tiene que ser considerado en cuanto sea posible desde el punto de vista histórico del autor. Es decir, nos está invitando a conocer el momento, las costumbres, conocer todo ese momento de cada libro, ¿verdad? Sí quiero decirles que hay muchos libros sobre esto. Ahora, en un libro, por ejemplo, Introducción al Nuevo Testamento, Introducción al Antiguo Testamento, hay libros también en internet. Muchos son gratuitos, que usted puede leerlos y nosotros nos formamos ahí, entendemos y comprendemos más. Un principio fundamental de la exposición histórico-gramatical, es decir, de este método teológico, el histórico-gramatical, es que las palabras o sentencias no pueden tener más que un solo significado en una misma conexión. En el instante en que descuidamos este principio, nos lanzamos a un torbellino de inseguridad y de conjeturas. La importancia es, ya eso lo hablamos, ¿verdad? No hay dos significados. No es que las contradicciones, no. El Padre es Dios. También dice que Jesucristo es Dios. Y las dos cosas aparecen y no hay contradicción. Lo que tenemos que aceptar es lo que ellos creían, aunque no me guste. Es asunto comúnmente aceptado por el sentido común que a menos que uno se proponga a producir enigmas, siempre hablará de tal manera que lo que dice resulte lo más claro que sea posible al que escuche o lee. Si yo hago un libro de enigmas, misterios, yo trato de que sean esos, pero la Biblia no es eso. La Biblia está hecha para que nosotros la entendamos. Es un mensaje, la buena noticia, y Jesucristo la predicó en su tiempo de manera muy clara.
Por este motivo, aquel significado de una frase que más pronta y naturalmente se le ocurre al que lee o escucha, es por regla general el que debe recibirse como el verdadero significado, ese y ningún otro, dice Terry. Por ejemplo, tómese el relato de Daniel, sus tres compañeros, tal como aparece en Daniel 1. El niño más sencillo entiende el significado. No puede caber duda en cuanto al intento general de las palabras de este capítulo de que el escritor se propuso informar a sus lectores de un modo particular la manera como Dios honró a aquellos jóvenes, a causa de su abstinencia, de su resolución de no contaminarse con las comidas que el rey les había asignado. Eso se entiende. Lo mismo puede decirse de las vidas de los patriarcas, tales como aparecen en Génesis y en cualquier otra narración histórica de la Biblia. Deben ser aceptadas como un registro de hechos, registro digno de confianza. Sí, ¿verdad? De confianza. Sí es importante que tomar en cuenta la opinión de muchos profesionales. Actualmente hay muy buenos libros que han descubierto elementos importantes en algunos relatos del Antiguo Testamento, del mismo Nuevo Testamento. A veces la palabra, la numerología, sin irse a extremos, porque hay extremos, no son literales. La Biblia es un libro de mucho simbolismo. Está cargada de demasiado simbolismo, porque el lenguaje del ser humano es simbólico. Nosotros hablamos y constantemente hablamos, y nuestro lenguaje está saturado de expresiones simbólicas, que si yo escribiera todo lo que digo y lo leen dentro de unos 200 años, y lo literalizan, es otra cosa total. Me estoy muriendo de hambre. Mire, pobrecito, se va a morir. Debe tener alguna enfermedad. Es una expresión, tengo hambre. Igualmente en la Biblia, no todo es literal. La Biblia tiene que analizarse, tiene que estudiarse y tiene que conocerse costumbres. Y sobre todo hay que saber que el lenguaje va cambiando. Cambia rápidamente de un pueblo a otro pueblo. El lenguaje cambia de un país a otro país. Y el lenguaje cambia de una década a otra década. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, las narraciones, un Abraham, es cierto. Pero incluso Abraham, en todos sus relatos, cambia su forma histórica dentro del número. Entonces eso hay que verlo. A veces un relato puede ser que sea antes de otro, es decir, da la idea de que fueron como piezas de rompecabezas para formar un libro, y así sucesivamente. Es decir, pero de eso yo quiero decirle que hay muchas personas que ya han estudiado y siguen estudiando ese montón de cosas que en algún momento los vamos a ir trayendo a digamos, a estos programas. Este principio es válido con la misma fuerza en las narraciones de acontecimientos milagrosos, porque los milagros de la Biblia se registran como hechos, acontecimientos reales presenciados por pocos o muchos testigos, según los casos, y los escritores no sugieren ni la más remota indicación de que sus declaraciones contengan nada más que verdad sencilla y literal. Bueno, es muy importante el milagro, sobre todo el milagro en el Nuevo Testamento. Nosotros creemos que los milagros sucedieron. ¿Por qué se defiende el milagro? Bueno, porque hay una teología, hay una corriente teológica muy naturalista que busca combatir todos los elementos sobrenaturales de la Biblia. En el momento que usted le quite a la Biblia la esencia sobrenatural, la Biblia deja de ser Biblia, porque Dios es sobrenatural. Si usted comienza a decir, este milagro no existió, usted podría llegar a decir, este tampoco, ni este,
ni la resurrección, ni Dios, ni Jesús es Dios, y terminamos en el caos. El milagro sí tiene un propósito, eso es muy diferente. Los milagros donde Jesús echa demonios porque Jesús los echó. Pero sí tienen un propósito, no echó los demonios solo por echarlos. En el Evangelio lo que se demuestra es que Jesús echa los demonios porque es el Mesías, es el Hijo de Dios, tiene poder sobre los demonios. Entonces viene una intención. El milagro se hacía para que se glorificara que Dios todo lo puede hacer y que nosotros también podemos seguirlos haciendo. Es decir, ¿por qué? Porque si yo digo que la iglesia no hace milagros, no hace sanidades, entonces estoy mutilando la Sagrada Escritura. ¿Entienden? Entonces por eso los acontecimientos milagrosos y atacar el milagro diciendo que no fueron milagros es atacar la esencia importante de la Biblia, que son los elementos que se usaron para probar que Jesús es el Mesías. Y también, si cuestionamos los milagros del Antiguo Testamento, existe la posibilidad de que neutralicemos totalmente la Biblia y llegue a ser un libro como cualquier otro. Dice, por ejemplo, Josué 5:13 al 6:5 se nos dice que se apareció a Josué un hombre con una espada en la mano, anunciándose como príncipe de los ejércitos, dando instrucciones para la captura de Jericó. Es posible que aquello pudo ocurrir en un sueño. También pudo ser una visión sin estar dormido Josué. Pudo ser cualquiera de esas dos cosas, sin duda, pero semejante suposición no se halla en estricta armonía con los hechos, puesto que envolvería también la suposición de que Josué soñó que cayó sobre su rostro y que quitó los zapatos de sus pies, así como que miró y escuchó. Es lo mismo que venimos diciendo, las revelaciones del Señor suelen venir por medio de visiones y sueños, pero la interpretación más sencilla es que, en Números 12:6, es que el ángel del Señor apareció abiertamente a Josué y que las ocurrencias que se refieren fueron todos actos externos y reales, más bien que visiones o ensueños. El relato tan sencillo como triste de la ofrenda de la hija de Jefté, que sacrificó a su hija, ha sido pervertido, haciendo decir el relato que Jefté consagró su hija a perpetua virginidad. Le dan otras interpretaciones porque quieren quitarle elementos que son escandalosos para la sociedad. Interpretación surgida a priori de la suposición de que un juez de Israel tenía que saber que los sacrificios humanos eran abominables al Señor. Pero si algo ocurrió. Y tenemos que buscar la interpretación objetiva y no montarnos interpretaciones para... Primero, que Dios no necesita que usted lo defienda ni que yo lo defienda. Lo que necesitamos es interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Nadie se atreve a poner en duda el hecho de que Él hizo la promesa de ofrecer un holocausto, quemar sobre el altar a cualquiera que le saliera a recibir en las puertas de su casa al volver Él. Apenas puede imaginarse que el guerrero estuviese pensando que una vaca, una oveja o una cabra le salía al encuentro al llegar a su casa, dice Terry. Menos aún hubiese pensado en un perro animal inmundo. La espantosa solemnidad y tremenda fuerza de su voto aparecen, más bien, en el pensamiento de que no pensaba en ninguna ofrenda ordinaria, sino en una víctima a tomarse entre los habitantes de su casa. Pero indudablemente poco pensó que de todos los que le rodeaban, sirvientes, mancebos, doncellas, su hija única, la hija de su amor, había de ser la primera en salirle al encuentro. De ahí su angustia. Pero la niña aceptó su posición con sublime heroísmo. Pidió 2 meses de vida en los cuales llorar su virginidad, única cosa que para ella parecía oscurecer el pensamiento de la muerte. Morir soltera o sin hijos era el aguijón de la muerte para toda mujer hebrea, especialmente para quien era una princesa en Israel. Quitar la amargura de este pensamiento, y para la hija de Jefté era cosa sublime, envidiable el morir por Dios, su patria, su Señor. Eso es milagro.
Ahora, los relatos de la resurrección de Jesús no admiten explicación racional fuera del simple sentido histórico gramatical en que el cristianismo siempre los ha comprendido. La teoría naturalista, la mística, al explicar este milagro se desmoronan por completo. Las discrepancias que se alegan entre los relatos de los diversos evangelistas, en vez de restar algo a la veracidad de sus relatos, al examinárseles, mejor se convierten en evidencias confirmatorias de la exactitud y lo digno de crédito de sus declaraciones. Si los relatos del Nuevo Testamento merecen algún crédito, los siguientes hechos son evidentes. 1. Jesús predijo su propia muerte y resurrección, aunque sus discípulos no entendían claramente de qué estaba hablando, de modo que no aceptaron por completo sus declaraciones al respecto. Está probando la resurrección. Inmediatamente 2. Después de la crucifixión, los discípulos estaban dominados por el abatimiento, el temor, pero después del tercer día todos pretendían haber visto al Señor y daban minuciosos detalles de varias de sus aspiraciones. Algo pasó ahí. 3. Afirma que le vieron ascender al cielo y poco después se les encuentra predicando a Jesús y la resurrección en las calles de Jerusalén, en toda Palestina y otras regiones más allá. Sigue el argumento de Terry. Muchos años más tarde, Pablo declara estos hechos. Afirma que en cierta ocasión Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayor parte de los cuales vivían cuando él escribió. Al decir esto, afirmaba también que si Cristo no había resucitado, la predicación del Evangelio y la fe de la iglesia era vana. Vean qué interesante, ¿verdad? Ellos prueban, entonces, con base en esto dice, tuvo que haber ocurrido la resurrección de Cristo. Y aquí sigue explicando, por eso no sigo leyendo, no explico, dice, de los hechos que acabamos de mencionar, surge la siguiente conclusión. Tenemos que escoger entre aceptar lo que dice el Evangelio, en el significado claro y sencillo, o creer que ellos estaban mintiendo. Así es, concertándose para dar un testimonio que era esencialmente una mentira. Salieron por todo el mundo predicándola, listos en todo momento para sufrir torturas, sacrificar la vida después de haber sacrificado todos sus goces, sus casas, sus familias, para sostener una falsedad. Es decir, algo vieron cierto que hicieron que la iglesia primitiva diera su vida por Cristo. Yo siento que había algo más que eso. Había una convicción fuerte en lo que Cristo predicó, en su resurrección. Había una euforia de tipo pentecostal, hablemoslo así, y eso hizo que la iglesia saliera con todas sus fuerzas a predicar al Cristo resucitado. Esta última alternativa exige a nuestra razón un esfuerzo demasiado grande para creer la verdad, tanto más cuanto que las narraciones de los evangelios, honradas e incomparables, nos dan una base histórica clara y adecuada del maravilloso origen y poder del cristianismo en el mundo. El sentido histórico gramatical se desarrolla por el estudio tanto del contexto como del objeto, es decir, el objetivo de la obra. Hay que ver el objetivo y hay que ver el contexto de la obra. La palabra contexto, y aquí entramos un poquito con el contexto. En latín, con significa junto y texto quiere decir tejido, pero también puede decir texto, junto al texto. Lo que usted está leyendo, hay que ver lo que está junto a él. Denota algo que está tejido junto. Cuando se le aplica a un documento escrito, se entiende por ella la conexión de pensamiento que se supone debe existir en cada uno de los pasajes o periodos que sumados forman el conjunto del documento. A eso algunos le dan el nombre de conexión. Usamos mucho la palabra conexión. El contexto inmediato es el que inmediatamente precede o sigue a una palabra o sentencia dada. Es decir, unos versículos más adelante, unos versículos más atrás, todo el texto, todo el capítulo.
Y el contexto remoto es aquel cuya conexión no es tan cercana, puede abarcar todo un párrafo o sección. Puede ser que sea incluso otro libro. Por otra parte, el objeto o objetivo es el fin, el propósito que el autor tiene en vista. Que ya vimos que todo libro tiene un objetivo. Se supone que todo autor al escribir tiene un objetivo. Ese objeto o objetivo se declara formalmente en alguna parte de su obra. Si no lo declara, se hará aparente en el curso general del pensamiento. Ahora, el plan de una obra es el arreglo de sus varias partes, es decir, un orden de pensamiento que el escritor se propone seguir. Es decir, voy a transmitir mi objetivo a través de esta estructura. Por consiguiente, el contexto, el objeto, el plan de un escrito deben estudiarse juntos, quizás en orden lógico. El objeto debiera ser lo primero a determinarse. Y eso lo encontramos en la mayoría de libros. Introducción al Nuevo Testamento, usted encuentra el contexto, el objeto y el plan en la mayoría. Quizás solo después de haber dominado el objetivo, designio principal de toda la obra, podamos comprender bien el significado de algunas partes especiales de la misma. Lo venimos diciendo. Aún más, el plan de un libro está íntimamente relacionado con su objetivo. Lógico. No es posible asir, es decir, agarrar, tomar bien el uno sin algún conocimiento del otro. Es decir, el objetivo nos lleva a entender el plan de ese libro. Aún en los casos en que el objetivo está formalmente anunciado, un análisis del plan lo hará más evidente aún. El escritor que tiene ante su mente un plan bien definido es más que probable que se atendrá a él y hará que todos sus relatos y argumentos particulares convengan con el asunto principal. El objeto o el objetivo de varios de los libros de la Biblia ha sido declarado formalmente por sus autores. La mayor parte de los profetas del Antiguo Testamento declaran al principio de sus libros y de sus secciones particulares el motivo y el objetivo. ¿Verdad? La mayoría, vemos los profetas, ahí viene objetivo y el motivo. ¿Por qué se hace eso? El objeto o el objetivo del libro de los Proverbios, por ejemplo, está anunciado en los primeros 6 versículos de su primer capítulo. El asunto de Eclesiastés se indica en sus primeras palabras, vanidad de vanidades. Ahí va el objetivo, ¿verdad? Ahí está. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan se declara formalmente el designio de ese Evangelio, es decir, el objetivo. Dice así Juan, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y casi que es el objetivo en todos los evangelios. El objetivo es demostrar que Jesús es el Mesías. El objeto o objetivo, motivos especiales de la epístola de Judas, por ejemplo, se los dan en los versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales antes habían estado ordenados para este juicio, hombres impíos convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, negando a Dios que solo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de que hay un problema de cismas, un problema de filtrados en el cristianismo, y ahí está el objetivo. ¿Por qué se hace esa carta? Entendemos con esto, dice Terry, mientras Judas estaba diligentemente preparándose y proyectando escribirle un tratado de epístola acerca de la salvación común, las circunstancias mencionadas en el versículo 4 le impulsaron a dejar de lado esa idea y escribir para exhortarles a luchar valientemente por la fe, una vez por todas entregadas a los santos. El griego dice de esa fe, apax, esto es una sola vez, no se dará ninguna otra fe, dice Benjamin. El objeto de algunos libros tiene que determinarse por un examen diligente de su contenido. El objeto del libro, por ejemplo, el Génesis. Por ejemplo, hallamos que el libro del Génesis consta de 10 secciones, cada una de las cuales comienza con este encabezamiento: estas son las generaciones.
Este décuplo de 10 secciones, Historia de Generaciones, está precedida e introducida por el registro de la creación en el capítulo 1.1 a 2.3. El plan del autor, por consiguiente, parece ser ante todo, ¿cuál es su plan? Registrar la creación milagrosa de los cielos y la tierra. Es decir, lo que el autor se propone es enseñarnos que Dios creó todo. Luego los desenvolvimientos en la historia humana que siguió a esa creación. Luego lo que pasó después de eso. Trata de explicar desde un punto de vista teológico, con un lenguaje que podríamos llamar mítico. Y cuando yo hablo de mítico no estoy hablando de falso, porque para muchos mítico es falso, ¿no? El mítico es un tipo de lenguaje que era muy común en los tiempos prehistóricos y en los tiempos iniciales históricos, y que siguió también en algunos estratos humanos. De acuerdo con esto, dice, a los primeros descubrimientos de vida y de historia humana se les llama las generaciones de los cielos y de la tierra. Capítulo 2 al 4. Habiendo rastreado las generaciones de los cielos y de la tierra a través de Adán hasta Set, el escritor procede enseguida a registrar los productos de esa línea de descendientes en lo que él llama el libro de las generaciones de Adán. Este libro o sección no es la historia del origen de Adán, porque esa se incorporó en las generaciones de los cielos y la tierra, sino la de la posteridad de Adán por medio de Set hasta la época del diluvio. Luego seguimos hablando con Génesis, las generaciones de Noé, luego la de Sem, Cam, Jafet, luego la de Sem por medio de Arfaxad hasta Terah, después en orden regular las generaciones de Terah, bajo lo cual se coloca toda la historia de Abraham, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob. De aquí que el gran objeto de ese libro, el objetivo del Génesis, evidentemente, dice Terry, es el registrar los comienzos y primeros desarrollos de la vida humana y de la historia. Manteniendo presente este objetivo del libro y su estructura, vemos entonces la unidad. Ya lo podemos entender mejor en forma general. Al mismo tiempo que descubrimos que cada sección y subdivisión sostiene una adaptación y una relación lógica con el todo. ¿Ve? Todo el libro tiene una relación lógica. Así también surge con más claridad y fuerza la tendencia de no pocos pasajes, es decir, de muchos pasajes. Veamos ahora un poquitito el Éxodo, rápidamente. Un rápido examen del libro del Éxodo nos demuestra que su gran objetivo es el recordar la historia del Éxodo de Egipto, la legislación del monte Sinaí, que se divide en dos partes, del 1 al 18 y del 19 al 40, las que corresponden a estos dos grandes acontecimientos. ¿Cuáles? Bueno, el Éxodo de Egipto, la legislación del monte Sinaí. Un examen y análisis más detenido nos revelan muchas relaciones hermosas y sugerentes, dice Terry. En primer lugar, dice, tenemos un relato vívido de la esclavitud de Israel. Se la bosqueja con líneas vigorosas en el capítulo 1, se le da más colorido por medio del relato de la vida de Moisés en sus primeros años y luego con su destierro. Se nos muestra en su intensa persistencia en el relato de la dureza de corazón del faraón, las plagas que como consecuencia azotaron a Egipto. Segundo lugar, tenemos la redención de Israel. Esta está primeramente simbolizada por la Pascua, realizada luego en las maravillas y triunfos de la marcha saliendo de Egipto en el pasaje del Mar Rojo, celebrada en el cántico triunfal de Moisés. En tercer lugar, tenemos la consagración de Israel, la que se nos presenta, dice que en 7 secciones. Primera sección, la marcha del Mar Rojo hasta el Refidín, describiendo las primeras actividades libres del pueblo después de su redención, su necesidad de especial compasión y ayudas divinas. Actitud de los paganos hacia Israel, en los casos del hostil Amalek y del amigable Jetro. 3. La promulgación de la ley en el Sinaí. 4. El trazado del plan del tabernáculo. 5. El sacerdocio arónico y la ordenación de varios servicios sagrados. 6. Castigo de las apostasías del pueblo y la renovación del pacto y de las leyes.
Y 7, construcción del tabernáculo, erigido y llenado con la gloria de Dios. Estas 7 secciones del Éxodo no se hallan designadas por encabezamientos especiales como los del Génesis, pero las distingue fácilmente con tantas otras porciones subsidiarias del conjunto, al cual cada una contribuye su parte y a la luz del cual se ve que cada una tiene especial significado. Es una especie como de resumen del contenido del libro del Éxodo, que es muy importante para entender la totalidad del Éxodo. El libro de los Romanos. Muchos se han propuesto poner en orden el curso del pensamiento de la epístola a los Romanos. Para los que han estudiado cuidadosamente esta epístola, no cabe duda de que después del saludo introductorio y las palabras personales, el apóstol anuncia su gran tema en el verso 16 del capítulo 1, es decir, en 1:16. El evangelio considerado como poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Al griego entendido, digamos, al no judío. Esto no está anunciado formalmente como la tesis, pero manifiestamente expresa de una manera personal feliz el objeto de la epístola. Este podría ser el objeto del libro de los Romanos. Dice Alford, tenía por objeto el asentar sobre los amplios principios de la verdad y del amor de Dios, las mutuas relaciones y unión en Cristo del antiguo pueblo de Dios y del mundo recientemente insertado. No es de extrañar, pues, que veamos que esta epístola contiene una exposición de la indignidad del hombre, el amor redentor de Dios, tales cuales la misma Biblia no contiene en ninguna otra parte. Eso dice. Bien, seguimos. Habiendo determinado el objeto y el plan de un libro, nos hallamos mejor preparados para rastrear el contexto y el aspecto de sus partes especiales. Ahí vimos el objetivo y el plan general. Ya ahí uno puede entender mejor el contexto y el aspecto de sus partes especiales. El contexto, como ya hemos dicho, puede ser inmediato o puede ser remoto, según que busquemos su conexión inmediata o una más lejana con la palabra o frase que nos ocupe. Puede extenderse por unos cuantos versos o por toda una sección, dice Terry. Un poquitito el libro de Isaías. Los últimos 27 capítulos de Isaías exhiben una notable unidad de pensamiento y de estilo. Sin embargo, son susceptibles de varias divisiones. La célebre profecía mesiánica en estos capítulos es un periodo completo en sí, aunque truncado de la manera más triste por la división de capítulos. Alguien hizo una división no muy completa. Pero aunque por sí mismos estos 15 versículos forman una sección claramente definida, no debe separárseles del contexto o tratárseles como si no tuviesen conexión vital con lo que les precede y lo que les sigue. El libro de Isaías tiene sus divisiones más o menos claramente definidas, pero se adhieren unas a otras y están entretejidas entre sí formando un todo viviente. Hermosamente observa un autor, Nagel Bastel, que los capítulos 4:9 al 57 son como una guirnalda de gloriosas flores entrelazadas con cinta negra, para decir que hay una unidad, como un cántico de triunfo por cuyos tronos amortiguados, dice, corre la melodía de una endecha, pero esto en una forma tal que gradualmente las cuerdas lúgubres se funden en la melodía del cántico triunfal. De una manera poética, y sigue. Y al mismo tiempo el discurso del profeta está arreglado con tanto arte que la cinta enlutada viene a formar exactamente en su centro un gran moño, pues el capítulo 53 constituye el centro de todo el ciclo profético de los capítulos 40 a 56. Interesante. Gálatas. Es necesario estudiar el contexto de Gálatas 5:4 para darse cuenta de la fuerza y el objeto de las palabras de la gracia habéis caído. El apóstol está colocando en contraste la justificación por la fe en Cristo con la observancia de la ley, y arguye que las dos cosas se oponen mutuamente, de modo que la una excluye a la otra. Quien recibe la circuncisión, dice Pablo, por medio de la justificación, de hecho excluye a Cristo, cuyo evangelio no exige la circuncisión. Quien busque justificarse por medio de la ley,
se obliga a sí mismo a cumplir toda la ley, no solamente a circuncidarse, sino a obedecer hasta lo más pequeño de la ley. Luego, con notable énfasis, añade: vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia caísteis. Es decir, se alejaron de la gracia. Os separáis a vosotros mismos del sistema de la gracia, ¿verdad? La palabra gracia no debe entenderse como una bendita adquisición de experiencia personal, sino como el sistema de salvación del Evangelio. De este sistema apostata, quien busca justificarse por medio de la ley, es la idea de Pablo, ¿verdad? Entonces, el que busca la ley es un apostata. Ahí aparentemente ya había como una fuerte oposición entre judíos y cristianos. Ya ahí era diferente, incluso persecuciones generadas, ya hay más odio, y por eso hay que leer y entender el contexto en el que se escribe la frase. De lo que precede resultará obvio que la conexión de pensamiento de un pasaje dado puede depender de una variedad de consideraciones. Puede ser una conexión histórica en la que los hechos o acontecimientos registrados en que estén conectados en una serie cronológica. Puede ser histórico-dogmática, en la que un discurso doctrinal esté relacionado con algún hecho o circunstancia histórico, como ese que les acabo de mencionar, el odio, la persecución de los judíos. Puede ser una conexión lógica, en la que los pensamientos y argumentos se presentan en orden lógico. Incluso puede ser psicológico porque depende de alguna asociación de ideas. Esto último a veces ocasiona una ruptura repentina de una línea de pensamiento. Puede servir para explicar algunos de los pasajes en forma de paréntesis, los casos de anaculot, ¿verdad? Anaculotón, falta de continuidad, dice, tan frecuente en los escritos de Pablo. Nunca insistiremos demasiado acerca de la importancia de estudiar el contexto, el objeto y el plan. Es decir, todo gira en torno a esto. Conocer cuál es el objetivo del libro, cuál es el plan del libro, y ahí sí podemos estudiar el contexto del libro. Será del todo imposible, dice, comprensión de muchos pasajes de la Biblia sin ayuda del contexto, pues muchas sentencias derivan toda su expresión y fuerza de la conexión en que se hallan. De hecho, un texto, cuando la persona lo saca del contexto, puede inventarse cualquier herejía. Así también la correcta exposición de toda una sección puede depender de nuestra comprensión del objeto y el plan del argumento. Es decir, lo estoy invitando para que conozca el objetivo del libro, el plan del libro y el contexto. ¿Cuán fútil resultaría como texto probar alguna cosa, un pasaje del libro de Job, a menos que junto con la cita se nos dijera si tales palabras habrían sido pronunciadas por Job, por alguno de sus 3 amigos, por Elijú o por el Altísimo? Dice que aún la célebre declaración de Job debe considerársele con referencia al objeto, al objetivo del libro, así como también a su intensa agonía y emoción en este punto especial de la controversia. Algunos maestros religiosos gustan emplear textos bíblicos como epígrafes sin preocuparse de su verdadera conexión. Así acontece que con demasiada frecuencia adaptan los textos impartiéndoles un sentido ficticio, qué lástima, enteramente extraño a su verdadero objetivo y significado. Lo que con tal proceder parece ganarse no admite comparación con las pérdidas y peligros inherentes a esa práctica. Alienta la costumbre de interpretar la Biblia en una forma arbitraria, cada uno a su manera y fantástica, con lo cual se ponen armas poderosas en manos de los que enseñan el error. No puede alegarse ninguna necesidad en defensa de tal práctica. Las palabras de la Biblia, interpretadas ilegítimamente según su propio contexto y objeto, contienen tal plenitud y comprensión del significado que son suficientes para las necesidades de los hombres en toda circunstancia. Solo es robusta, pongan atención, y saludable aquella piedad que se alimenta no con fantasías y especulaciones de predicadores que colocan su propio genio, sus ideas, encima de la palabra de Dios, sino con las puras doctrinas y preceptos de la Biblia desenvueltos en su verdadera conexión y significado. Hay porciones de la Biblia
para la exposición de las cuales no debemos buscar ayuda en el contexto, en el objeto. Por ejemplo, el libro de Proverbios está compuesto de aforismos, muchos de los cuales no tienen conexión alguna, ¿verdad? Fueron recogidos del pueblo como dichos. Varias partes del Eclesiastés consisten en proverbios, soliloquios, exhortaciones que no parecen tener una conexión, relación entre sí. También los evangelios contienen algunos pasajes imposibles de explicar, como teniendo conexión con lo que les precede o les sigue. Sobre tales textos aislados, como también sobre los no aislados, a veces arroja mucha luz la comparación con otros pasajes paralelos, pues hay palabras, frases, declaraciones históricas, doctrinales, que difíciles de entender en un lugar dado, a menudo se hallan rodeados de mayor luz por las declaraciones adicionales con que aparecen ligados en otras conexiones. Sin el auxilio de pasajes paralelos, algunas palabras y declaraciones de la Escritura apenas serían inteligibles. Por eso el texto paralelo, ahora las Biblias traen hasta incluso los textos que se relacionan o son paralelos a los mismos. Davidson nos dice esto que está aquí, leámoslo, qué interesante. Al comparar paralelos, conviene observar cierto orden, dice. En primer lugar, debemos buscar paralelismos en los escritos del mismo autor, puesto que es posible que las mismas peculiaridades del concepto y modos de expresión aparezcan en diversas obras de una misma persona. Existe cierta configuración de la mente que se manifiesta en las producciones de un hombre, obvio. Cada escritor se distingue por un estilo más o menos propio, por características mediante las cuales puede identificársele con las producciones de su intelecto, aun cuando oculte su nombre. De aquí lo razonable de esperar que los pasajes paralelos de los escritos de un autor arrojen luz sobre otros pasajes. Pero también debemos recordar que las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son un mundo por sí mismas. Aunque escritas en gran variedad de épocas, cualquier cantidad de años, a muchos temas diversos tomados en conjunto, constituye un libro que se interpreta a sí mismo. Por consiguiente, la antigua regla de que las escrituras deben interpretarse en las escrituras es un principio importantísimo de la hermenéutica sagrada. Casi todas las respuestas de la Biblia se encuentran en la misma Biblia, si se buscan de manera sistemática, ordenada. Es necesario evitar, eso sí, el peligro de excedernos aún en eso. Hay quienes han ido demasiado lejos al tratar de hacer a Daniel explicar la revelación de Juan. Ya eso es un caso, ¿verdad? Explicar a Daniel, poner a Daniel a explicar el libro del Apocalipsis. ¿Sí hay relación? Claro que sí hay relación, ¿verdad? Y hay muchas relaciones importantes, pero también hay sus diferencias. Por lo general debe esperarse hallar los paralelos más valiosos en libros de una misma índole. Lo histórico halla paralelo en lo histórico, lo profético, lo poético, lo poético, lo argumentativo con sus similares. Eso es obvio, ¿no? Es muy probable que hallemos más de común entre Oseas y Amós que entre Génesis y Proverbios, cuando uno busca la relación de libros. Esperaremos hallar más semejanza entre Mateo y Lucas que entre Mateo y una carta de Pablo. Y estas epístolas exhiben paralelos tanto de lenguaje como de pensamiento. Por lo general, se han dividido dos clases los pasajes paralelos, verbales y reales, según que lo que constituye el paralelismo consista en palabras o consista en material análogo. Donde una misma palabra ocurre en conexiones similares en referencia al mismo asunto general, el paralelismo se llama verbal. Se llaman reales los pasajes similares en los cuales el parecido o identidad consiste no en palabras o frases, sino ya esos son hechos, son asuntos, sentimientos o doctrinas. ¿Entiendes? Entonces, en una es una palabra. Esos paralelismos de las palabras. En este son ideas, son asuntos más amplios.
Los paralelismos de esta clase a veces se subdividen en históricos, didácticos, según que la materia del asunto consista en acontecimientos, si es histórico o sencillamente es un asunto de doctrina. Es posible que todas estas divisiones no sean más que refinamientos innecesarios. El expositor cuidadoso consultará todos los pasajes paralelos, ya sean verbales, históricos, doctrinales, pero al interpretar tendrá poca oportunidad de discernir entre estas diversas clases. Lo importante a determinar en cada caso es si existe verdadero paralelismo entre los pasajes aducidos. Un paralelo verbal puede ser tan real como el que incorpora muchos sentimientos correspondientes, porque una sola palabra a menudo decide de un hecho o una doctrina. Me gusta mucho, por ejemplo, si usted quiere analizar la palabra para ver cuál es su significado, búsquela en todos los términos. Por ejemplo, la palabra logos. Busque logos, qué significa en toda la Biblia. Y entonces usted llega a una conclusión, solo analizando la palabra logos. O usted puede decir, bueno, yo quiero analizar otra palabra griega, digamos, alguna otra palabra griega, y usted puede llegar a una conclusión importante. ¿Por qué se usa, por ejemplo, Dios? Entonces agarramos Dios, lo analizamos. Se pueden agarrar ideas, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y hacer un estudio de todo el Hijo del Hombre donde aparece en el Nuevo Testamento. Y de esa manera nos tomamos una idea más amplia de qué significaba en el Nuevo Testamento esa idea. No nos cerremos a una sola. Mire lo que significa aquí. Ahorita damos un ejemplo de eso por acá. Puede existir semejanza de sentimientos sin que haya verdadero paralelismo. Una comparación cuidadosa, por ejemplo, vamos a comparar la parábola de los talentos y la de las minas. Demuestra que ambas tienen mucho que es común, junto con no pocas cosas que son diferentes. Hay más de común que diferente. Fueron pronunciadas en diversos tiempos, en sitios distintos, en oídos de personas distintas. La parábola de los talentos trata únicamente de los siervos de un señor que se fue a un país lejano. La de las minas trata más bien de súbditos y enemigos que vio que querían que él reinara sobre ellos. Sin embargo, la gran lección de la necesidad de una actividad diligente en el servicio del Señor durante su ausencia es la misma en ambas parábolas. Es decir, el objetivo es el mismo. Se hace necesaria la comparación de pasajes paralelos para determinar esta palabra de Lucas 14:26. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, aborrece. Eso es un escándalo, ¿verdad? ¿Qué significaría? Esta declaración a primera vista parece un desacato del quinto mandamiento del Decálogo, al mismo tiempo que envuelve otras exigencias no razonables, ¿cierto? Parece opuesta a la doctrina evangélica del amor. Pero si volvemos a Mateo 10:37, hallamos la misma declaración en una forma más suave, entretejida en un contexto que sirve para revelar su fuerza. Veamos como lo dice Mateo 10:37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir, ese aborrecer que menciona Lucas no es aborrecer. No es exactamente, es preferir digamos al papá en lugar de a Dios. El contexto inmediato de este verso, un pasaje característico de las más ardientes declaraciones de nuestro Señor, coloca su significado en una luz clarísima cuando dice en el versículo 34: no penséis que he venido a la tierra a traer paz, no he venido a traer paz sino guerra. Él ve un mundo sumido en la maldad, exhibiendo toda forma de oposición a sus mensajes de verdad. Con un mundo semejante, él no puede hacer ningún compromiso ni tener paz alguna, sin primeramente tener un amargo conflicto. Está explicando. En vista de esto, él adrede lanza una invitación al conflicto. Él quiere conquistar paz, no quiere paz obtenida de otra forma. Tal significado peculiar de la mencionada palabra se halla además confirmada por su uso en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. Vean ustedes el montón de textos
para poder llegar a una idea clara. Nadie puede servir a dos señores, aborrece a uno y ama al otro. Se llega al uno y menosprecia al otro. No podéis servir a Dios. Es decir, la idea de Jesús es seguir a Jesús o no seguirlo. Dos señores, dice, tan opuestos, cuando habla de Dios y Mamón, el Dios del dinero, dice, dos señores tan opuestos en naturaleza como Dios y Mamón no pueden ser amados y servidos al mismo tiempo por una misma persona. El amor de uno necesariamente excluye el de otros. Ni uno ni otro acepta el servicio de un corazón dividido. En el caso de oposiciones tan esenciales, la falta de amor por el uno importa una enemistad desleal, la raíz de todo ahorro. Eso es un ejemplo. En esencia, nosotros necesitamos conocer el objetivo del libro. Es importante. Necesitamos conocer el plan del autor en el libro. Y necesitamos conocer el contexto de muchas maneras. Y de eso trata este libro en los capítulos siguientes. Bien, espero que esta introducción de principios generales, yo sé que son muchos, pero todo es para redundar en lo mismo. Espero que haya sido una bendición para su vida y nos vemos en la clase 4.